ustedes el Ministerio Internacional Pentecostal, la voz del Espíritu Santo. Y honra del Señor. Bien, sea el nombre de Dios glorificado. Le voy a dejar al Señor por los hermanos aquí, el hermano Javier, mi hermana Ángela, sea el nombre de Dios glorificado. Y ya los pastores hacía años que nos conocíamos, pero no lo habíamos visto. Sea el nombre de Dios glorificado. No habíamos estado envueltos de nuevo en lo de la obra de Dios. Aleluya. Así que en buen momento nos tiene el Señor aquí para el trabajo de la obra del Señor. Vi por ahí estas dos y esta esperanza, el tiempo apremia, y vamos a dejar que ella desde allí pues alaben al Señor, le den gloria a Dios ahí bien fuerte. Gracias a Dios. Bien, amados, voy a comenzar hablando del ministerio, porque lo voy a necesitar más adelante y le voy a explicar por qué. Le digo esto, para que estemos orando, porque en nuestros planes, como todo ministerio, tenemos asuntos envueltos musicales, de las producciones que se han hecho, hay que seguir trabajando con ellas, los viajes internacionales, de las campañas, todavía no hemos pisado Centroamérica con campañas y cosas, gracias a Dios, gloria al nombre de Jesús, pero hace tiempo que nos están hablando sobre esas campañas en El Salvador, y yo creo que este próximo año, si Dios quiere, ya estaremos envueltos con algunas campañas allí que se han venido planificando, y en República Dominicana, y muchas cosas más que se están planificando para gloria y honra de Jesús. Aleluya. Sin embargo, seguimos pendientes, muy pendientes a la venida del Señor. Así que hay que estar hacia los dos asuntos. Precisamente por eso primero doy esa información, porque con las informaciones que vamos a tener ahora, gracias al nombre del Señor, entonces te puede entender ahí. Entiendo por qué el varón viene hablando de lo que él espera para el futuro, pero a la misma vez está esperando al Señor en cualquier momento. Si hay que estar como estos jugadores, yo no sé mucho de otros deportes, pero conozco un tipo de béisbol, y en el béisbol hay que estar pendiente a muchas cosas porque nos pueden sorprender, le hacen fácil, con cualquier desprevimiento. Sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios bendito. Yo digo a veces predicando, amado, que lo que nos ha tocado a nosotros es porque usted y yo somos del final del último siglo que le ha tocado a la historia de la iglesia. El primer siglo, que sabemos que es el del Maestro, que fue los primeros 100 años del Evangelio, con el nacimiento de Jesús y todo lo que padeció Jesús en la cruz, en su vida, para darle inicio al Evangelio. Ahí en Jesús tenemos los primeros 30 años, y con los discípulos completamos alrededor de casi 70, 80 años de lo que fue el primer siglo. Ya en el segundo siglo no quedaban apóstoles. En el segundo siglo, que conocemos como el año 200, ya los apóstoles habían muerto, y ya lo que nos quedaba era la generación de los hijos de ellos en la fe. Y esto siguió caminando de siglo en siglo hasta el tercer siglo, que es cuando llega la época de Constantino, y cuando ya el Evangelio había llegado a Roma, hasta que seguimos buscando ahí la historia para llegar al 1500. Y todos sabemos aquí todas las historias que se fueron moviendo en todos esos asuntos hasta llegar a nuestros días. Ya hoy hablamos del siglo XX, el siglo XXI, es el nombre de Dios glorificado, y ya entonces ahora sucede que nos toca a nosotros la parte final del último vagón. Entonces eso hay que tenerlo muy pendiente para saber por qué hay que vivir. Si aquellos vivieron esperando al Señor, y Jesús lo hizo entrever de esa manera. Jesús hizo entrever a sus discípulos que Él venía muy pronto. Incluso se saludaban Maranatha. Sin embargo, Jesús con estas intenciones le da la palabra a ellos que estuvieran esperándolo. Sin embargo, faltaban todavía 2000 años para el siglo XX. Usted se podrá imaginar, si el Señor le deja la impresión a los discípulos que venían a la vuelta de la esquina, ¿qué será ahora que han pasado 2000 años? Entonces,
eso es lo que hace que usted y yo como cristianos llevemos una premura con respecto a esto de nuestra vida en preparación, porque en cualquier momento puede venir el Señor. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesucristo? Aleluya, sí Señor. Sea el nombre de Dios glorificado. Jesús. Y para eso, pues, sucede que el Señor dejó ciertas señales y ciertos asuntos proféticos en los que estamos moviéndonos ahora, sea el nombre de Dios glorificado, y donde pues parece que de una manera tremenda están convergiendo todos estos asuntos proféticos al unísono prácticamente, sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya. Mi alma te adora, oh Dios de Israel. Gloria para siempre. Hay una porción bíblica que no la vamos a leer ahora. No la vamos a leer en estos momentos, sino la vamos a leer más adelante. Sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya. Aleluya. Pero quiero comenzar a hablar de estos asuntos proféticos. Vamos a poner puestos en pie. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya, para que el Señor nos ayude a poder disertar la palabra y captar a la misma vez, y que el Espíritu de Dios logre en nosotros lo que Él quiere conseguir a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Señor, gracias Padre por este momento precioso, esta noche donde tú nos has reunido aquí para adorarte, para bendecirte y para escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, que lo que tú tienes para nosotros en esta noche a través de tu santa palabra, Dios mío, haga ese efecto glorioso en nuestras vidas para gloria y honra tuya, y en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, amado. Ahora bien, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Que haya en nosotros con los asuntos proféticos cuando los conocemos y cuando el Señor dice que estuviésemos alerta, que estuviésemos vigilantes, mirando las cosas que estuvieran sucediendo. El Señor lo que procuraba era que al estar alerta, nuestra vida espiritual estuviera a la altura espiritual que Él requiere para que el día de su venida no nos sorprenda. Hay una diferencia con los que mueren en Cristo a los que serán transformados. Cuando la persona tiene el privilegio de morir en el Señor, tiene una facilidad de consagrarse, de santificarse, de manera tal que a la hora de su muerte, especialmente el cristiano cuando tiene la oportunidad de morir por medio de, como decimos, de morir en cama, alabado sea el nombre del Señor, esta aflicción de la enfermedad y luego la muerte, la aflicción produce consagración, santificación, el yo, la personalidad, esa situación humana que hay en nosotros, ese brío humano que hay en uno, ese brío, ya vemos ese brío humano en los niños, hasta en la adolescencia, ¿eh? Y luego, después que ya somos adultos, ese brillo, esa forma, ese yo, ese carácter tan difícil en nosotros, muchas veces tiene que ser ablandado, llegando a la altura que dice el libro de los Efesios, que crezcamos hasta la altura de un varón perfecto como Jesucristo. ¿Eh? Entonces, a través, lo que no se logra a través de los mensajes, a veces los padres aconsejando a los hijos, los ministros predicando, los pastores dando estudios bíblicos y enseñándonos la palabra, por el carácter que tenemos, no logramos llegar a esa altura de consagración y de santificación que quiere Dios de nosotros. Entonces Dios lo logra a través de la aflicción. Entonces llega el momento en que morimos, humanamente hablando, bajo esa aflicción, pero en santidad. La santidad que Dios quiso que tuviéramos en salud, que no la logramos a tener, entonces la logramos en el momento de la aflicción, de la muerte. Ese cristiano que ha muerto en esa santidad de Dios resucitará el día que venga el Señor. Ahora, el problema está para nosotros los demás, los que estamos vivos, los que estemos vivos en el momento
que suene la trompeta. ¿Qué altura de santidad querrá Dios de nosotros? ¿En qué altura yo debo de estar? ¿Cómo yo debo de estar para que el momento que esa trompeta suene yo pueda estar en esa disposición de santidad, de modo tal que el Espíritu Santo nos transforme? Dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El apóstol Pablo y el Espíritu Santo le llaman redención. Mire que ya fuimos salvos. Sin embargo, le está llamando salvación, redención, al día del arrebatamiento. La perfecta redención se va a tener en ese momento cuando la trompeta suene. Si a la trompeta sonar una actitud en mi vida, yo como cristiano o como ministro, no importa, la actitud en mi vida, de carácter o de actitud en mi vida, hay algo que entristece al Espíritu Santo en mi forma de ser, en ese momento, aunque yo tenga los títulos o tenga los dones o tenga las habilidades, sea un gran siervo de Dios haciendo cuantas cosas buenas para Dios, pero en una actitud que el Espíritu Santo se contrista por esa manera de yo ser, de yo actuar, en esa tristeza del Espíritu Santo, no soy levantado. Sonó la trompeta, se fue el que está bien en el Señor, sea ministro o no sea ministro, sea cristiano de mucho tiempo o de poco tiempo, sea el nombre de Dios glorificado. Y entonces yo, que tenía ciertos avales, me quedo. ¿Cuánto adoran el nombre de Cristo Jesús? Y a su nombre. Entonces entendamos, iglesia, por qué razón es que siempre que nos congregamos, los pastores, los evangelistas, los misioneros, según sea el caso, están siempre con la palabra, con la palabra. Eso me recuerda a mí cuando uno era joven, que uno tenía, que uno decía: ay, mamá, no, ay, cuando mamá me encuentre, cuando mamá, papá sepa esto, me va a dar una regañada, un sermón. Y se recuerda que uno medio desobediente decía: ¿qué tanto sermón, qué tanto aquello? Entonces, uno ahora como iglesia es lo mismo. El Señor, el Espíritu Santo, a través de los líderes, a través de los hombres de Dios, nos vive amonestando, aconsejando. Pero ahí está el problema humano de mi carácter, humanamente hablando, donde no creo que Dios va a exigir eso, no creo que esto sea, yo creo que yo tengo la razón y me quedo ahí. Entonces, qué triste que yo venga a convencerme de lo que se me había dicho o de lo que alguien me dijo cuando suene la trompeta y yo me quedo. Mal momento para eso. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? ¡Y alabamos a Jesús! Ahora, cuando tocamos los asuntos proféticos, lo que se deja entrever, de acuerdo a cómo sea el mensaje, es que el Señor nos deja entrever lo cerca que Él está. Porque usted tiene otro privilegio. El Evangelio, los cristianos son millones y millones, casi 2.000 millones de cristianos, pero eso se comienza a dividir entre católicos, evangélicos, mormones, si se les puede llamar cristianos, los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas. Como usted viene a ver, eso baja de 2.000, baja bien poquitito el porciento. Y dentro de ese grupo de creyentes buenos, de sana doctrina, si podemos llamarle así, aparece el grupo que no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Hay un grupo que son buenos cristianos, pero no creen en esa porción de las Escrituras. Hay otros que creen. Hay unos que no creen en el rapto, sino que cuando Jesús venga en gloria ya, que venga en el caballo blanco con la iglesia bajando, que Jesús bajará en medio de la guerra de Armagedón. En algún momento de la guerra de Armagedón bajará Jesús y implantará su reino. Entonces mucha gente cree en eso. Pero en la venida que habló el apóstol San Pablo y habló Jesús, que dos estarán caminando, o durmiendo, o trabajando, uno es tomado, otro es dejado. Aquello que dijo Pablo, que sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos serán transformados y arrebatados. En eso hay gente que no cree. Increíblemente no lo creen. Yo lo creo porque nacimos en esto. Dios nos trajo, tuvo su misericordia de cuando nos convertimos, no nos fuimos a uno de esos sitios. Porque mire qué cosa, que cuando éramos inconversos, si nos hubiésemos ido a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los que no creen en esto,
difícilmente venimos al Señor y creemos esta doctrina. Yo no sé qué espíritu es ese que agarra a la gente que no quiere creer en eso. ¿Cuántas horas en el nombre del Señor como que se apaigan a esta tierra y no quieren creer en eso? ¡Aleluya! Luego aparece el grupo que sí cree. Ok, creen en el rapto, pero aquí está el problema, ¿a dónde lo ubican? Y ubican el rapto incluso en el día de que el Señor desciende. Hay gente que cree en el rapto cuando el Señor viene bajando. Es una cosa que no tiene cabeza. Pero lo creen ahí, cuando el Señor venga bajando, entonces Él arrebata el grupo. Otros creen que el arrebatamiento se va a dar, sí, se va a dar, pero es a la mitad de la tribulación. Es decir, que ellos no están esperando a Jesús, ellos están esperando que se den muchas cosas en el mundo y que hasta aparezca el anticristo. Y está el grupo, una vida así de los que creen que Jesús viene por mitad. Eso no ayuda a consagrarse. Y además tampoco bíblicamente es así. Y está el grupo que cree que el Señor vendrá después. Que salga el anticristo. No por mitad, sino que tiene que surgir el anticristo y hasta le llaman los primeros dolores. Que tienen que venir los primeros dolores y el anticristo tiene que manifestarse y haber ciertas cosas para que la iglesia diga que despierte. La Biblia aquí no me habla de eso. Para que la iglesia despierte y entonces el Señor viene. Y este es el grupo que creemos, según las Escrituras, que creemos que precisamente el anticristo no se manifiesta ni bien la tribulación entra hasta que la iglesia no sea levantada. Ahí es que usted y yo estamos ubicados. Usted y yo le estamos sirviendo al Señor y creyendo que hasta que el Señor no venga el Señor de la iglesia, no aparece la bestia. Ni el nuevo orden mundial puede organizarse, por más que traten, intenten, se reúnan y traten, no podrán en alguna manera, es fallido hasta que usted y yo estemos aquí. Sin embargo, vuelvo y repito, Dios permite que usted y yo veamos como que ya lo del anticristo se va a manifestar, como que ya está llegando. ¿Qué te indica eso? Que usted vea a Israel en el movimiento que está Israel ahora mismo, el movimiento que hay en el mundo ahora mismo. ¿Para qué Dios permite que tú y yo veamos eso? Porque el Señor se supone, Dios dice, bueno, se supone que mi iglesia sabe, al ver que se va a manifestar el anticristo, sabe entonces que estoy llegando, porque ellos saben que antes que Él se manifieste, se va a mi iglesia. Entonces ellos no pueden estar dormidos, tienen que estar preparados. Entonces usted y yo tenemos, si no lo estamos o si no creemos estar, debemos de pedirle a Dios que nos consagre. Bueno, le voy a decir algo, aquí todos somos gentes maduras en el Señor. Ustedes saben que el creyente, mientras más se consagra, nunca se siente totalmente bien. Siempre siente que le falta. Cuando usted más se consagra, amado, más humilde es. Cuando usted está bien consagrado y usted le contesta a alguien un poquitito áspero, usted se siente mal. Y no lo hizo mal tal vez, pero es que está tan consagrado al Señor que hasta haberle contestado ásperamente dice, tengo que pedirle perdón al hermano o a la hermana, yo creo que no le contesté bien. Es decir, que mientras más nos acercamos a Dios, más se nos ven las faltas, las fallas. Un cristiano no puede ser una persona orgullosa de su santidad porque ahí mismo deja de ser santo. ¿Cuánto adoran en el nombre de Cristo Jesús? ¡Gloria a Dios! ¡Lindo Jesús! ¿Y qué está sucediendo? Bueno, hay muchas cosas que están sucediendo. Vamos a ver de cuántas podemos hablar. Gloria es el nombre del Señor. Pero quisiéramos comenzar así rápidamente. Ustedes van a perdonar que le hable un poquito rápido y cosas por por abajo, en nombre del Señor. Y porque no podemos hacer algo aquí tipo conferencia, porque imagínense, lo vamos a hacer tipo mensaje para la gloria y honra del Señor. Y vamos a comenzar hablando acerca de Israel. Israel cuando sale de Egipto, que están allí en Israel, no habían salido, sino que se dio la situación que el faraón no quería dejarlos salir. Y entonces el Señor le dijo a Moisés que cada familia prepare un cordero, y si son muy pobres que se unan a la familia y maten el cordero. Y ustedes saben la historia, agarran el cordero, lo comen, se preparan como el que va de salida y con la sangre pintan el dintel de la casa. Ya sabemos que la sangre pintada en el dintel de la casa allí representaba la sangre de Jesucristo. Y el Señor le dijo, hagan eso porque van a salir de Egipto. Bueno, y así lo hicieron Gosén, que era un pueblo dentro de Egipto, alabados el nombre del Señor, y ya sabemos que pasó la muerte por allí, acabó con los primogénitos
hasta de los animales en Egipto, y el faraón se vio obligado a tener que darle libertad al pueblo para irse. ¿Qué sucedió? Que el Señor le dijo a Moisés, le dijo: este día 14 del mes de Nisan, el mes de Nisan en Israel es el mes de marzo para nosotros. En este mes de Nisan, ese sacrificio que se hizo del cordero será para ustedes fiesta todos los años. Cada día 14 del mes de Nisan sacrificarán o matarán más bien un cordero, y esa es la Pascua de Jehová. Esa es la primera fiesta en Israel, la Pascua. Y le dijo el Señor más, le dijo: el día 14 es la Pascua, y el otro día 15 pasará una semana más comiendo pan sin levadura. Aquello que conocemos por ahí, las galletitas que venden por ahí, ¿no? La harina de trigo, cuando no tiene levadura, pues se queda como seca, ¿no? Porque la levadura agranda, abomba, ¿no? La harina, la masa. Y entonces esa iba a ser la segunda fiesta. Primera fiesta, Pascua. Segunda fiesta, todos esos días comiendo pan sin levadura. Cuando en Israel se hacía la Pascua, en la casa al otro día no podía haber levadura por ningún rincón de la casa. Tenía que estar limpia la casa de pan y de levadura. Todo el trigo o la harina o el pan que iban a comer esa semana tenía que estar libre de levadura. Esa era la segunda fiesta, pan sin levadura, y duraba toda la semana así. Ahora, esta fiesta de pan sin levadura terminaba en la semana siguiente, y el pueblo venía de nuevo al templo, y venía con un manojo, con un paquete de trigo o de cebada. Ese manojo de cebada era el comienzo de la cosecha, su primera cosecha. Por eso se llama primicia. Y venían con ese manojo de trigo o de cebada para el templo. El sacerdote agarraba ese trigo, ese manojo de trigo, y se lo presentaba. Por eso se llama ofrenda encendida, ofrenda mecida a Jehová. Y ahí estaba la tercera fiesta. Es decir, Pascua, el cordero que sacrificaban o comían más bien, el pan sin levadura de la semana, y la fiesta siguiente, el sábado o domingo, según fuera el caso, entonces traían la ofrenda de trigo de su primicia del comienzo de la cosecha. Así que ahí están las primeras tres fiestas. Pasados 50 días después, así que por todos esos 50 días más no había fiesta. A los 50 días después, volvía el pueblo de nuevo. Ahora venían a celebrar a Jehová la gran cosecha. Por eso se llama la fiesta de la cosecha. Y se le llama Pentecostés, porque viene del griego 5 o 50. 50 días después. Entonces, ahí venían a celebrar ya la cosecha general de Israel y de trigo. Así que ahí tenemos las cuatro primeras fiestas: Pascua, pan sin levadura, primicia y cosecha o Pentecostés. Este día de Pentecostés era una fiesta grande en todo Israel. Por poner un ejemplo, como decir aquí el día de independencia, ¿no? Aunque esto ya la independencia es una cosa totalmente civil, no religiosa, pero por poner un ejemplo, que haya una fiesta aquí de independencia, y ese día sucede algo grande aparte de el día de independencia. Pues así mismo en Israel había fiesta de la cosecha, y entonces Jesús envió el Espíritu Santo
¿Cuándo envía Jesús el Espíritu Santo? Lo envía a los 10 días después de él haber ascendido. Es decir, que Jesús, cuando resucita, está 40 días con sus discípulos. Por eso es que cada primer día de la semana se les aparecía, conversaba con ellos, les daba instrucción, y duró 40 días después de la resurrección. A los 40 días de estar con ellos, según el libro de Lucas, en su capítulo 24, pues Jesús asciende. Y el libro de los Hechos, capítulo 1, Jesús asciende hacia los cielos y pasan 10 días más de la ascensión. Si usted suma 10 días después de la ascensión y 40 días después de la resurrección, le da 50. Entonces, a los 50 días de la resurrección y a los 10 días de la ascensión, descendió el Espíritu Santo en una fiesta de Pentecostés, en una fiesta de la cosecha. ¿Qué encontramos en esto? Encontramos que en el ministerio de Jesús, en su primera venida, Él cumplió las primeras 4 fiestas de Dios, las primeras 4 fiestas hebreas. En su persona se cumplió. Él es nuestro Cordero, que fue sacrificado por nosotros. Su cuerpo es el pan sin levadura. Por eso cuando tomamos la Santa Cena comemos pan que no esté leudado, que es representación de su cuerpo. Su cuerpo, cuando Él murió, fue enterrado. El pan sin levadura, el pan santo, su cuerpo fue enterrado. Y al tercer día resucitó. Cuando Él resucita, Él es la primicia, la ofrenda, la primicia de Dios es Jesús al resucitar. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Y Él mismo es el que envía el Espíritu Santo. Es decir, que en el ministerio de Jesús, en su primera venida, importante esto, esta información, en su primera venida, en su ministerio, él personalmente, importante esto, vamos a recalcarlo, Él personalmente, como símbolo de cada una de esas cosas, Él cumplió con esa simbología y con esos tipos de esas 4 fiestas de la nación hebrea. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Ahora bien, quedan 3 fiestas más. Son 7. Pasaron la primera 4. Y la próxima fiesta que sigue después de la 4 es la 5ª. Y sigue la 6ª y la 7ª fiesta. Las últimas 3 fiestas que quedan se celebraban en el mes 7º, llamado el mes de Tisri. Así que cuando terminaban las 4 fiestas, vamos a llamarle así, el pueblo descansaba en su trabajo y sus cosas, pero en el 7º mes va a venir la fiesta de el día número 1 del mes de Tisri. Era la fiesta de trompetas. Ese día el sacerdote tocaba trompeta y el pueblo se reunía. Y ese día se reunían, comían pasas, uvas, cierto tipo de comida y alababan y bendecían el nombre del Señor. El día 1 del mes de Tisri. Después de ese día 1 del mes de Tisri, un solo día, ese día, al otro día, pasarían 10 días donde Israel se afligía. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta esa palabra, afligirse. Dice las Escrituras que Lot fue salvado de Sodoma y de Gomorra porque él afligía su alma. Usted y yo, no me malinterpreten, vamos en nombre del Señor, pero en este mundo y en estas situaciones que hay a última hora y en los días que nos está tocando vivir proféticamente, no le demos mucha importancia a ciertas cosas y aflijámonos en Dios, en el Espíritu. Estamos hablando, afligirnos de la condición de este mundo. Que desear que las almas se salven, desear que mi familia se salve, desear que los que le sirven a Dios, pero
tal vez no anda muy bien, que se consagren, vivir afligido. Hay que afligirse en este tiempo. ¿Cuánto ahora en el nombre del Señor? Aleluya, aleluya. Israel, después de la trompeta, al otro día, vivía 10 días de aflicción. Una aflicción tan terrible. Tal vez se extremaban, no me atrevo a decir esto, pero se habla que la vida que ellos vivían en esos 10 días era algo caótico. Porque a los 10 días de eso viene la sexta fiesta, que es la fiesta de la expiación, la fiesta del perdón o la fiesta del juicio, a donde el sacerdote tenía que pasar al lugar santísimo, donde él se preparaba durante un año, y si en ese año de su preparación, cuando entraba al lugar santísimo, no estaba bien, Jehová lo mataba en el lugar santísimo. Entonces el pueblo vivía afligido por la muerte que podía venir y por el juicio que Dios iba a hacer. Y entonces ellos vivían esos 10 días en agonía, en agonía, en agonía, esperando ese día de juicio. Después de ese día de expiación, más adelante venía la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ese es el nombre de Dios glorificado. Qué lindo Jesús, aleluya. Cuando Jesús muere, dice las Escrituras en los Evangelios que a la hora sexta hubo tinieblas. De la hora sexta a la hora novena hubo tiniebla en la tierra, lo que significa que ese día hubo eclipse. Hubo eclipse ese día. Sea el nombre de Dios glorificado. Y vuelve las Escrituras a hablarnos de eclipse en el libro de San Mateo 24, en el versículo 29. Lo vamos a estar viendo, vamos a verlo de una vez, sea el nombre de Dios Qué lindo glorificado. Jesús. Qué lindo Jesús. Libro de San Te adoramos. Mateo 24 y verso 29. Jesús mismo hablando dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días en Israel, lo que ellos conocemos como la gran tribulación, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, después de la tribulación y antes de Jesús descender de los cielos, hay una señal ahí importantísima ahí. Pasó la tribulación, está la tribulación en su apogeo ahí, e inmediatamente antes del Señor venir, el sol no da su luz ni la luna su resplandor, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Ahí viene Jesús descendiendo con nosotros, la iglesia. Lo que queremos reflejar es que ese día hay eclipse. Pero también en el libro de Apocalipsis, el sexto sello, en el sexto, no lo vamos a ver, en el sexto sello dice la palabra del Señor que la luna no dará su resplandor, y serán conmovidos los cielos, serán estremecidos, y las estrellas, que entendemos que deben de ser los meteoros y cuantos artefactos hay ahí arriba, se caerán. Y es ahí donde dice la palabra en los sellos que la gente correrá de un lado para otro y le dirá a las montañas y a las piedras y a los montes: caednos encima y escondednos del Cordero, porque ha llegado el día de su gran ira. Escóndenos de él. Entonces vemos que el Señor trabaja en alguna manera con los eclipses. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Entonces, para nosotros hoy en día, porque para Israel conoce bien esto, porque nosotros como gentiles
no estamos ligados a esas muchas señales del trato de Dios en el calendario y las fiestas hebreas. No estamos ligados a eso porque nosotros no vivimos conforme al calendario hebreo, ni conforme a los conocimientos de la ley. Vivimos una vida normal con el calendario gregoriano y con nuestro estilo de vida. Pero ya hemos visto, por lo que hemos hablado y estudiado, que el Señor trabaja con los eclipses. Israel conoce eso porque Israel conoce que ellos son de la representación del eclipse de luna, y el mundo por medio del eclipse de sol. El sol es representación del mundo y la luna es representación de Israel. Está el sol en eclipse, problema en el mundo. Está la luna en eclipse, problema en Israel. Ahora bien, según hay un caso especial, según la historia de los eclipses con Israel, ligado a las fiestas hebreas, porque eclipse ha habido todo el tiempo y van a seguir habiéndolo, pero hay un fenómeno en especial, donde hay eclipse en el cielo de luna roja, y aquí en Israel hay fiesta. Ya eso no es un eclipse normal, ya ahí hay una señal directa de Dios. Y este fenómeno es tan fuerte, esa señal, que se repite 2 veces en el mismo año y en 2 años consecutivos. Es decir, año 1, por decirle así, pasa el eclipse en el mes de marzo para nosotros, y unos años más adelante en el mes de septiembre o el mes de octubre. Y en el año que prosigue, digamos ahora el año 2, el próximo año que prosigue, vuelve de nuevo en la misma fecha, en el mes de marzo, eclipse de luna, y más adelante en el mes de septiembre o octubre, de acuerdo al calendario, vuelve de nuevo el eclipse de luna. Siempre en el eclipse de luna, una semana antes, hay un eclipse de sol. Ahora, el caso es, número 1, que la luna se pone roja, y número 2, que el mismo día del eclipse en Israel hay fiesta de Pascua en el primer año, y en el segundo año vuelve y se repite de igual manera. El eclipse del mes de marzo, que es el mes de Nisan para ellos, el día 14 del mes de Nisan en Israel, hay fiesta de Pascua, y en el cielo hay luna roja. En el séptimo mes, que es el mes de Tisri, otra vez en la fiesta de los tabernáculos hay luna roja en el cielo y fiesta de tabernáculos en Israel. Primer año y segundo año, por eso le llaman tetraeclipse, 4 eclipses de luna, porque hay 4 eclipses más de sol, porque siempre unos días antes del eclipse de luna hay un eclipse de sol. Entonces Dios quiere que nosotros despertemos nuestro espíritu, que despertemos en estos asuntos, nos envolvamos en eso. No importa que nos llamen fanáticos o lo que sea, porque la gente no entiende lo que nosotros entendemos a través del Espíritu Santo. ¿Cuánto adoran en el nombre de Cristo Jesús? ¡Aleluya! ¡Qué lindo Jesús! Hacer un recorrido a ver qué ha pasado en tiempos anteriores, cuando esos eclipses han sucedido. ¿Qué ha pasado? Bueno, en el 1492 pasó lo mismo, en el 1948 y en el 1967. En el 1492 se da la situación porque en estos eclipses hay bendición y problema. Hay juicio y bendición. ¿Qué pasa en Israel en esa época? ¿Qué pasa en el mundo? Ustedes saben que en el año 70 los judíos habían sido esparcidos por el mundo por la invasión que hubo de los romanos en Israel, cuando se destruyó el templo por medio de Tito. Ya en Europa pues había una cantidad bien grande de judíos para el 1490. ¿Qué sucede para ese tiempo? Que viene la Inquisición, y eso golpeó al mundo y golpeó especialmente a los judíos y cristianos también, porque la Iglesia Católica, a juro Dios, como dicen algunos, quería que la gente pues dejara su religión y viniera a ellos. Y so pena de muerte, destierro y cuantas cosas. Ellos sufrieron ese daño
de la Iglesia Católica en esa época. Muchos fueron desterrados, muchos se quitó sus bienes y otros tuvieron que entrar al catolicismo. Al ser bautizados ellos cambiaban de nombre. Y en esos cambios de nombre, según sea el idioma, es que vienen los apellidos que conocemos: Mejía, Ricardo, Rodríguez, Medina, García, Mejía. La mayoría de esos apellidos son hebreos, son judíos. ¿Qué pasó? Esa fue la aflicción. ¿Y cuál fue la bendición más adelante? Que Colón descubrió América. Desde Argentina hasta Alaska está lleno de la inmigración europea de familias judías que vinieron, y por eso todo lo que es América está curtido de familias judías o descendientes judíos. Usted y yo tenemos algo de judíos. Entonces ahí está la problemática que sufrieron y la bendición. 1948, ¿qué pasó? Ya sabemos la historia, que en el 1945 Hitler mata 5 a 6 millones de hebreos, de judíos. ¿Y cuál fue la bendición? Bueno, que las Naciones Unidas, llamada Liga de Naciones en esa época, le concede el terruño de tierra que tienen ellos, y en el 1948 nace la nación judía o hebrea. Así que con Hitler el problema, y con la entrega del terreno a ellos, la bendición. 1967, de nuevo los eclipses, ya ellos saben. Algo viene. ¿Qué será? Se cumple otra vez el asunto. Todas las naciones árabes, imagínense usted, del 1948 al 1967 apenas son 20 o 19 años, una nación no está preparada para pelear. Y Siria, Líbano, Egipto, Jordania y Arabia le declaran la guerra a Israel. Israel no sabe cómo defenderse, pero Dios le da la sabiduría y ellos le ganan la guerra. Ese fue el problema, ¿no? La bendición fue que ellos le ganaron la guerra en 6 días y le arrebataron a Jerusalén, porque en el 1948 le dieron el pedazo de tierra aquella, pero no le dieron a Jerusalén. En la guerra, recuérdense que siempre es un problema y luego una bendición, un juicio, un castigo y una bendición. Bueno, en el 1967, castigo, juicio, guerra. Murieron miles de hebreos en esos días de esa guerra. Pero le arrebataron a Jerusalén y ganaron la guerra en 6 días. Esa fue su bendición. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Y ahí se cumplía la escritura. En el 48 naciendo la nación, y en el 1967 tomando a Jerusalén, se cumplió la escritura que Israel rebaldecería, nacería. ¿Sí? Y Jesús dijo que cuando la higuera estuviera reverdeciendo, que tuviéramos pendientes, número 1. Y número 2, dijo el Señor que no pasaría esa generación. Jesús dijo, la generación que vea esto, de cierto digo que no pasará. Es decir, que usted y yo no podemos pasar de ese tiempo de Israel, de la bendición de ellos como nación y de Jerusalén como capital. ¿Qué tiempo ha pasado desde esa fecha hasta hoy? Porque ahora, para el mes de septiembre, todo se une, como vamos a ver dentro de un momento. Del 48 a esta fecha da alrededor de casi 70 años, 67 por ahí, casi 70. 70, ustedes saben que es un número clave en las escrituras. 70 años desterrado en Babilonia, y por ahí siguen los 70 trabajando. 70 años después de la venida del Señor, su nacimiento, en el año 70, Israel es invadido por los romanos. Y de la conquista de Jerusalén en el 67 a esta fecha le da 48, prácticamente 50 años. ¿Qué significa 50? 50 es el año del jubileo en Israel. ¿Qué significaba jubileo? Lo que muchos le llaman la Shemitah. La Shemitah es los años que la tierra se cultiva y el año número 7 no se toca.
hay que dejarlas reposar. Israel no cumplía con ese mandato del Señor. Y ellos trabajaban 5 años, el año sexto, y el séptimo año no dejaban la tierra descansar. Si usted suma 7 grupos de 7, le va a dar 7 por 7, 49. Entonces, la última semana le llaman la gran Shemitah. Pasaron 7 ciclos y el último ciclo de 7 es la gran Shemitah. ¿Qué sucede? Que para este mes de septiembre, trayendo desde el 67, se da la cabeza de la Shemitah ahora para esta época. En todo esto, lo que nos da a concluir es que el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Por qué? Él mismo personalmente, y esto me recuerda cuando Jesús dijo: si me fuere, me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, si Él mismo se toma como el Cordero para el día de Pascua, Él mismo es el pan sin levadura que cumplió esa fiesta. Él mismo fue la primicia al resucitar, y Él mismo envió el Espíritu Santo. Eso puede indicar simplemente observación. No decimos que el Señor va a venir ese día, pero hay que estar observado. Porque si cumplió las primeras 4 fiestas, entonces la quinta puede ser que Él mismo la cumpla. Entonces la quinta fiesta, que es la fiesta de la trompeta, es ahora el día 12, día 13 de septiembre. ¿Qué decimos? ¿Que Jesús viene el 13? No. Viene el 12, el 14, no decimos eso. Pero sí decimos que es fiesta de trompeta en Israel, y puede ser que Él tome ese día para levantar la iglesia. A usted y a mí no tiene que preocupar eso, porque usted y yo queremos que Cristo venga. Lo que tiene es que darnos gozo y santificarnos. Ya usted sabe que si el problema suyo era que usted le daba mucha así y se rompía la camisa, se rompía, hay gente que sufrimos de mucha ira y muchas cosas, pues usted va a dejar eso en el nombre del Señor. Es decir, que eso no tiene que preocuparnos. ¿Cuánto adoran en el nombre de Jesús? Sigo preparando en el Señor. Habemos gente que son mentirosos compulsivos, aunque hablamos en lengua y estamos santificados y consagrados, pero la mentira es una cosa que nos ataca desde niños, que no hemos podido ser libres de eso. Bueno, y llegan a ser hasta diáconos, hasta pastores y misioneros evangelistas, pero la mentira es una cosa que nos ayuda a salir de los problemas. Hermano, ¿y qué pasó? Que van a ser las 8 de la noche. No, lo que pasa, hermana, es que estoy en un tapón aquí en el highway. Y sucede que no, que está corriendo bien en el highway. Es que salió tarde de donde estaba. Pero le salió eso porque ya está impuesto. Le llaman a eso mentiroso compulsivo. Entonces, aunque resucite muerto, aunque hable en lengua, aunque haga lo que haga, por mentiroso se quedó. Pero si yo entiendo que el Señor está tan cerca, tengo que trabajar con ese espíritu de mentira y pedirle a Dios que me liberte de ese demonio. Porque a veces lo que nos falta en el Señor es entregar diciendo: Dios mío, revélame, háblame. Lo que sea que haya en mi vida que no te agrade, por favor, revélamelo, dímelo, Señor. ¿Cuánto adoran en el nombre de Cristo Jesús? Me llena, adora a Dios. ¿Qué sucede? Todos sabemos aquí que al año que pasó, que es el 2014, pasaron los eclipses. Y ahora el 15 pasó el segundo año de eclipse. En el 2014 pasó eclipse en el mes de marzo, y en el los meses que siguieron más adelante, de octubre o septiembre, vino el otro eclipse de tabernáculo y de fiesta pascual. Y ahora en este 2015, en el mes de marzo, pasó el eclipse de luna roja. Y el próximo es el 28 de este mes que entra, que es fiesta de los tabernáculos. Pero si vaya el Señor, no espera el próximo eclipse ya para hacer lo que vaya a hacer, porque sí se sabe, déjame decirle algo, sí se sabe
que para este mes de septiembre las cosas no seguirán igual más adelante. Si Cristo vino, gloria a Dios. Si no vino, según todos los pronósticos que se ve económico, político, social, religioso, debe de haber un cambio en este mes de septiembre. Algo se está esperando, ya sea por la naturaleza, ya sea una confrontación de Estados Unidos con algún país, algún ataque, algo se está esperando que ha de suceder a cualquier nivel. Ahora, aparte de eso, volviendo nosotros ahora aquí, volvemos y decimos, bueno, pero el Señor, proféticamente hablando, y con respecto a los eclipses, y con respecto a cómo Él ha cumplido sus fiestas, en la fiesta de la trompeta hay muchas posibilidades que sea el día que el Señor tome para llevarse a la iglesia. Posibilidades, no anunciamos que viene ese día. ¿Por cuáles razones? Hay muchas razones. En primer lugar, cuando el Señor dijo el día y la hora, no lo sabemos. Pero la hermana dijo ahorita, y yo le decía a mi familia hace como un año atrás, digo, qué extraño, no sé qué será lo que el Señor exactamente quiso, como el Señor es tan profundo en sus cosas, que dice unas cosas que parece como que son y luego son de la manera o de aquella, como cuando le dijo a Juan, ¿ustedes se acuerdan cuando el ángel le dijo a Juan, cuando el Señor le dijo a Juan, vengo en breve? ¿Qué dijo Juan? Amén. ¿Por qué Juan dijo así? Lo dijo contento porque creyó que venía ahí mismo. Porque la palabra breve para ti y para mí no es cuestión de 1000 años, es cuestión rápido. Y Juan dijo, amén, sí, ven Señor Jesús. Juan se murió y no vino el Señor. Y después de ahí han pasado 1900 años. Entonces, a veces hay cosas que Dios quiere dar a entender otra cosa que tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Entonces, yo le decía a mi familia, un año atrás, le decía, todavía no conocíamos este tipo de cosas, y entonces yo le decía, no sé, porque cuando el Señor dice que el día y la hora no lo sabemos, debe de haber algo envuelto ahí del Señor que Dios tiene que revelar, porque es muy difícil que el Señor, el día del rapto, a su pueblo que lo esté esperando, no le dé alguna señal. No hay algo. ¿Por qué razón? La Escritura dice que Dios no hace nada sin que revelárselo a sus hijos, los profetas. Número uno. Número dos, como decía la hermana ahorita, precisamente la pastora decía ahorita, el Señor siempre nos está revelando las cosas. Se siente un presentimiento, o el Señor le da un sueño, algo sucede donde el Señor le avisa sobre algo que usted va a hacer, o una bendición, o un ataque para que se prepare. Bueno, pero si el Señor revela esas cosas, ¿cómo va a ser que el día de su venida no voy yo a sentir ese día? No que tal vez me lo diga, pero posiblemente que ese día yo sienta un gozo de ir a negar tratado, o quiero venir al templo, o quiero orar, quiero ayunar. En algo espiritual debe de haber un toque especial de parte de Dios. Yo no sé lo que es, pero Dios sí me tocará para algo que yo esté preparado. Eso le decía yo a mis hijas y a mi esposa. Pero luego cuando han venido estas cosas, digo, oh Dios mío, pero puede ser, sí puede ser, porque hay más asuntos con la trompeta, hay más asuntos. Y es que Pablo dice en el libro de 1 de Corintios, en su capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo menciona la trompeta 2 veces. Y dice, porque sonará la trompeta, y a la final trompeta. ¿Pero cuál trompeta? En Apocalipsis no hay trompeta para el pueblo. Las trompetas que aparecen en Apocalipsis son la trompeta de los juicios. Entonces, la trompeta de la iglesia, ¿cuál será? Una trompeta especial. ¿Pero por qué le llama a Pablo la final trompeta? Pues se conoce que en la fiesta de la trompeta, precisamente en el día, se la pasan el día tocando la trompeta. Dan el primer trompetazo desde por la mañana y cada momento dan un trompetazo. Se dice que dan como 100 trompetazos. Y en la trompeta de la tarde, la final, un sonido largo de trompeta. Oh, Dios mío, estaría Pablo tal vez hablando de la final trompeta. Estamos ligados nosotros en este asunto. Lo ha traído Dios en estos días para que nos despertemos. Sí, amado, como quiera que sea. Mire, cuando uno estaba en la escuela y uno se preparaba por una confusión, ¿sabe que a veces en la escuela había una confusión que se creía que había examen? Había un rumor de que había examen y sucede que cuando usted se
toda la noche entera estudiando, mirando los libros, y por X razón le llegó el profesor, o no había examen ese día. Bueno, pero gloria a Dios, estudió, aunque no hubo examen. Pues mire, ahora usted y yo, a prepararnos en el Señor, en estos días, venga el Señor o no venga. Dijo el Señor, para terminar, que oráramos. El Señor le dijo a los discípulos de Israel, le dijo, orad, para que vuestra huida, refiriéndose a cuando los romanos invadieran a Israel, para que vuestra huida no fuera en invierno, ni fuera en día de sábado. Entonces, la oración previene. Si el Señor no viniera con todo lo que se está hablando, sea el nombre de Dios glorificado, y con todo lo que está pasando para este mes, la agenda política, las cosas que están por suceder, las cosas que se hablan, que se comentan, si algo sucediera y usted estaba en oración y no viniera el Señor, la oración nos libra de muchas cosas. La oración hace que el impacto sea menor. La oración hace que Dios nos cuide, que Dios nos proteja. Y si fuera que Cristo viniera, no nos encuentra desprevenido. A su nombre, adorado sea el Señor. Yo le dije a ustedes que estaríamos leyendo al final, y yo quiero que usted abra conmigo, el libro de los Hechos en su capítulo 2. Usted va a ver, amado, la confirmación de lo que hemos hablado ahora. Como cuando usted lee una lección y en un párrafo o en una línea le pasa, lo subraya o le pone el marcador. Libro de Hechos en su capítulo 2 y versículo 14. Precisamente este capítulo 2, en el versículo 14, es el día de la fiesta de Pentecostés. Ese día desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia. Óyeme, qué extraño, Dios mío, qué extraño que ese día de Pentecostés, algunos dicen que ese día es el día que nace la iglesia, como quiera que sea, en ese día de Pentecostés, qué extraño que ese día Pedro da un discurso. Y en ese discurso él da el origen de lo que está pasando, de ellos hablar en lenguas ese día, del bautismo del Espíritu Santo. Pedro le da explicación a eso y al mismo tiempo en su explicación le da el final a esto. Es decir que Pedro en su discípulo inaugura y le da final al Evangelio. Lo vamos a ver. En el versículo 14, la voz del Señor, dice Pedro, lo vamos a ir parafaseando. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque allí en Jerusalén los judíos de diferentes nacionalidades venían por esa fiesta que había. Es decir que había judíos que venían de Arabia, con familias que habían nacido allí, pero son árabes, por eso hablaban hebreo y árabe. Los que venían de Egipto sabían idioma egipcio y árabe, porque venían judíos de diferentes partes del mundo a esta fiesta de Pentecostés. Por eso es que lo vamos a leer más adelante, donde todos los inconversos, por llamarle así, los demás hebreos decían: pero nosotros entendemos lo que esos 120 hablan, lo que esa gente dicen. Medo, parta, elamita, egipcio, africano, entendemos lo que ellos hablan de las maravillas de Dios, porque los 120 habían sido bautizados y hablaban en otras lenguas. Y entonces decían: no, otros decían: no, esos son borrachos que están, otros decían: no, esos ebrios que están, esos son locos. Entonces Pedro se levanta y dice: varones galileos, esperen un momento, esta gente no tan borracho, no tan ebrio, porque apenas son las 9 de la mañana, nadie va a estar borracho tan temprano de la mañana tomando aguardiente, tomando ron. Esto que está pasando fue lo que dijo Joel, muchos años antes de Jesús, que dijo Joel, que Dios mandaría su espíritu sobre toda carne. Importante ahí, sobre toda carne. Cuando dice sobre toda carne, no se está refiriendo exactamente a todo el mundo, se está refiriendo a toda carne,
al pueblo hebreo, al pueblo judío, a todo hebreo, a cualquier judío, el Espíritu Santo podía tomarlo. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad el Espíritu Santo solo venía a reyes, sacerdotes y profetas. Y en estos 120 ni habían profetas, ni habían sacerdotes, ni habían reyes. Eran gente normales, común y corriente y hasta del vulgo. Sin embargo, el Espíritu Santo vino sobre los 120. Y por eso es que Pedro está explicando esto. Esto es lo que dijo Joel, que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne y sobre sus hijos que profetizarían. Profetizar no es el don de profecía, sino el predicar, el hablar, el disertar la palabra. Y sigue diciendo, y sobre los siervos, cuando dice siervos, ahí se refiere a nosotros los gentiles, los siervos del Señor, sobre los siervos y sobre sus hijos, los hijos profetizarán, tendrán sueños y visiones los jóvenes. Y sigue diciendo Pedro, humo, seguirá viendo, ¿no? Primero, el bautismo. Se convierten los hijos, bautismo sobre Israel, bautismo sobre los gentiles, sus hijos se convierten, profetizan, y eso ha pasado de 2000 años, el Espíritu Santo en hebreo que se convierte, en gentiles que se convierten, y los hijos de los gentiles y los hijos de los hebreos siguen con el Espíritu Santo y siguen predicando, siguen profetizando, siguen teniendo los dones del Espíritu Santo. Y dice Pedro, humo, vapor y sangre, todas las cuestiones proféticas que se han cumplido en todos esos años hasta el día de hoy. Y termina Pedro diciendo, el sol no dará su luz, la luna se teñirá en sangre antes que venga el día del Señor. Es decir, cuando la Biblia habla del día del Señor, hay que tenerlo bien presente ahí. Cuando habla el día del Señor, se está refiriendo a dos formas de interpretación. El día del Señor para la iglesia es el día del arrebatamiento. Es el día del Señor con nosotros. Y el día del Señor ahí y en el Antiguo Testamento es aquel día que usted ha leído en Isaías, en Jeremías, en Amós, en Zacarías, donde habla que viene un día grande, terrible, tenebroso, que va a haber sangre, que la sangre va a correr hasta la altura de los frenos de los caballos, que la tierra se tambaleará como un borracho. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablan de ese día grande, terrible y tenebroso de Jehová Dios de los ejércitos. Ese día es los 7 años de la gran tribulación, el cual terminará con la venida del Señor, que es lo que habla Isaías cuando dice que él vio a uno montado en un caballo que venía desde Bosra con sus vestimenta ensangrentada. Ese es el Señor Jesús cuando desciende con nosotros y pelea, según el libro de Apocalipsis capítulo 19, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esa etapa de ahí se llama el día de Jehová, conforme al Antiguo Testamento. Pero Pedro está diciendo que antes de eso, recuerden que leímos, que antes del Señor venir en gloria, también la luna se va a poner roja, ¿ven? Y también se va el sol a poner negro, antes del Señor descender en caballo blanco hacia abajo. Pero aquí también vemos que en el día del Señor, que es el arrebatamiento para nosotros, también habrá eclipse, como lo está viendo en este mismo año. Antes del día de Jehová. Leo. Versículo 15. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 19. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
lindo, Jesús. Te adoramos, Señor. Añade el Señor bendición a su santa y bendita palabra. Vamos a estar puestos en pie, amados hermanos míos. Bendito sea el nombre del Señor.